Bien, bien. Bueno, hola a quien sea que verá este video en un tiempo. Am, yo soy Mau. Probablemente saben quién soy. Espero. Pero vamos a ver el día de hoy, brevemente, algunos apuntes interesantes sobre cómo calificar emociones. Es una de las actividades más divertidas que uno puede hacer cuando es miembro de un equipo de adjudicación. Nada, quiero agradecer a la gente del Consejo Mundial por la invitación y por hacer este pequeño taller. No creo que nos demore tanto tiempo. Y nuevamente, cualquier duda al respecto, pues pueden hacérmela llegar por correo, WhatsApp, Instagram, lo que quieran. Algo que es importante como un disclaimer antes de comenzar con el taller es que la calificación de emociones, si bien sigue una serie de criterios que para mí deberían ser objetivos, deberían ser parametrados, sigue siendo una actividad subjetiva. Por eso, lo que aquí está son algunos puntos, creo yo, suficientemente generales e importantes, pero que igual están presentados desde la forma en que yo entiendo las mociones y por lo tanto la forma en que yo entiendo VP y debate competitivo. Entonces puede pasar, y es razonable, que sientan que algunos criterios son quizás un poco, quizás demasiado exigentes o demasiado flexibles en otras cosas. Creo que lo importante es que cada quien da la experiencia y el rol que ve o que tiene en debate pueda asumir uh, una base de criterios un poco más propia, aún tomando en cuenta los lineamientos generales, que es un poco lo que quiero explicar aquí. Vamos a ir primero con un punto más básico, antes de ir con cada uno de los criterios e información importante. He puesto imágenes de monstruos de Scooby-Doo para hacer las diapositivas más amenas. Espero que les guste. Bien, como sabemos, las emociones se puntúan para garantizar mayor exactitud y orden. Este taller presupone que la gente sabe los presupuestos más o menos básicos de adjudicación. Aún así, por eso hago esta pequeña revisión básica, eh, por si acaso, ¿no? No viene mal. Lo primero que debe quedar claro es que no se eligen las mociones de forma arbitraria, ¿no? O sea, no te reúnes con la gente de adjudicación y dices, ya, mira, a ver, revisemos estas mociones y veamos qué tal nos guste. El problema de hacer eso es que además de que es muy impráctico y te demora un montón de tiempo, termina siendo también demasiado subjetivo porque no hay una forma de tener certeza de cómo la moción está siendo recibida por todos los miembros del equipo. Cuando tienes un puntaje estandarizado, ¿no? Por ejemplo, cada quien le pone un punto del 1 al 5, evidentemente es mucho más fácil luego saber también cómo la moción ha sido recibida en un plano, digamos, más general, ¿no? Ahora, es importante también reconocer que te permite una visión mucho más exacta, ¿no? Si dos emociones son buenas, una puede tener un puntaje mayor y por lo tanto ser incluso más confiable, y nuevamente te permite saber también cómo poder utilizar el criterio del puntaje para decidir luego el orden de las emociones, ¿no? Como aquí está claro, ese es el primer paso, ¿no? Uno propone las mociones en un pool, se sugieren cosas, se hacen comentarios, se puntúan, se conversan y a partir del puntaje, a partir de lo conversado, es que se pasa a hacer las correcciones y finalmente se hace el armado del pool final, ¿no? Nuevamente, no es que un solo tirón, eh, me gusta moción, listo, pasó y ya está. Muchas mociones requieren un trabajo de revisión de cosas puntuales, nuevamente para ver que funcione bien. Y, muy importante, luego importa saber en qué ronda va a ir cada moción. No toda moción, evidentemente, va para todas las rondas. Y hay una serie de criterios, pero eso, evidentemente, es cosa de otro taller, ¿no? Y por eso suele haber un periodo razonable entre presentación, puntuación y discusión. Es decir, uno presenta una moción, tiene, no sé, un plazo para presentar unas mociones de 5 a 6 a 7 días, por ejemplo, ¿no? Luego, antes de la reunión o durante la reunión se puntúan las mociones y a partir de eso se discute. No es que las presento el mismo día que las discuto y las puntúo. Puede pasar, nuevamente, la practicidad también es importante en la adjudicación. Me parece que no tenemos por qué dedicarle todo el tiempo del mundo a algo que ni siquiera es remunerado muchas veces.
pero sí merece, creo yo, la atención y la seriedad que cualquier competencia merecería, ¿no? Luego, esto es importante, ¿no? Todos los miembros regulares del equipo deberían puntuar todas las mociones, ¿no? Hay algunas tendencias, ¿no? Por ejemplo, esa moción no la puntúo, o no sé, soy asesor, soy trainee de adjudicación, debería puntuar. Estas son cuestiones que igual se pueden conversar. En lo personal, casi siempre he visto que todas las personas regulares de adjudicación puntúan, sin importar si es que es su moción o no. El motivo es porque creemos que igual las personas pueden reconocer y ser objetivas con respecto a las mociones que ponen. Es decir, yo puedo poner 5 mociones y aún así puedo tener la capacidad racional de distinguir entre esas 5 emociones para ver cuál es la mejor y cuál es la peor. Entonces, no debería sentirme como forzada a no puntuarlas, ¿no? Nuevamente, yo puedo reconocer que puedo estar sesgada y lo puedo poner en un comentario, sino que sí que no puntúe, ¿no? Entonces, y tampoco creería, y por eso pongo la última parte, ¿no? De todas las emociones deben ser tratadas con la mayor objetividad posible. Es decir, no deberías asumir que, es mi emoción, entonces la voy a puntuar bajo para no quedar mal, o oye, la voy a puntuar no tan alto. No, porque nuevamente uno quiere que salga las mejores emociones posibles, ¿no? No, tampoco igual si es que son tuyas o son de alguien más. Entonces, no deberías tampoco puntuar tu emoción más bajo que otra solo porque consideres que es tuya, ¿no? Y sobre lo otro, sobre mismos regulares, nuevamente, si uno presupone que una persona es trainee de adjudicación, presupone que es su primera experiencia, su segunda experiencia en un equipo de adjudicación, y sobre todo que recién está familiarizándose con estos procesos. Y yo, en lo personal, creo que bajo la misma lógica en la que una persona trainee no vota, tampoco creería yo que una persona trainee de adjudicación debería votar. Nuevamente, los comentarios que aporten son exactamente igual de valiosos que los del resto, pero en el punto decisivo creo que la experiencia es un factor fundamental. Por algo estamos diferenciando los roles de adjudicación, ¿no? Nuevamente, hay equipos que no siguen este criterio y que hacen que todo el mundo vote. No me parece que tampoco esté mal. Nuevamente, es un tema de criterios, pero es bueno reconocer que uno puede negociarlo. Igual con el rol de alguien que es asesor de adjudicación, ¿no? A veces el asesor de adjudicación es alguien que revisa las mociones y da precisiones, pero no las puntúa, tampoco propone mociones, en otros casos sí, es cuestión de conversar. Eso es con algunas cosas, revisiones básicas sobre cómo se da el proceso de sugerir y presentar mociones. Y ahora vamos a ver el contexto de puntuación junto a este querido jorobado monstruoso. Lo primero es que la moción se puntúa a partir de criterios ya establecidos por el equipo, es decir, uno ya debería saber si la moción se puntúa del 1 al 10 o del 1 al 5. Nuevamente, depende de cada equipo la escala que prefiera. También debe considerarse, no sé, si se permiten puntos medios o no. A mí me gusta hacer eso, me gusta puntuar con 2.5, 3.5 para más exactitud. A unos equipos no les gusta. Nuevamente, un tema de conversarlo, ¿no? La moción debe puntuarse tomando en cuenta el pool, ¿no? O sea, esto es importante. Creo que hay dos cosas aquí que son centrales. La primera es el valor intrínseco de la moción y la segunda es la moción tomando en cuenta el pool. O sea, nuevamente, si yo recién estoy viendo las mociones y básicamente recién estoy como imaginándome cuál va a ser el posible pool, razonablemente yo podría pensar, oye, creo que esta moción es buena, pero dentro de este pool es, o sea, de las que he estado viendo hasta ahora, me parece que está un poco repetida. O me parece que es menos original. Entonces, nuevamente, yo puedo tomar en cuenta el puntaje de la moción, tomando también en cuenta el pool. Pero tampoco yo creo que eso debería ser demasiado rígido. Por un motivo muy obvio, y es que no sabes finalmente cuál va a ser el pool final. Entonces, igual deberías puntuar la moción por su valor en sí mismo, ¿no? Sobre todo en contextos donde puede parecer que, no sé, es un pool no muy bueno de emociones. Entonces, esta emoción, como es un poco mejor, le pongo 5. Y, pero el problema es que esa emoción igual requiere trabajo, entonces no es un 5, es un 4. Entonces, nuevamente, no, tampoco debería dejarme llevar por el pool para los puntajes, ¿no? Nuevamente, la moción debe comentarse y presentarse en la medida de lo posible. O sea, nuevamente, si es que la moción tiene un puntaje alto, igual puede ser discutida por el equipo. Nuevamente, yo creo que hay que como reconocer la practicidad aquí y vamos a ver eso al final.
pero la idea es que todas las mociones puedan tener un espacio nuevamente de comentario y presentación, es decir, un buen spreadsheet, ¿no? Un buen documento en Excel o lo que sea para puntuar mociones va a establecer los criterios, va a poner los puntajes de cada persona y además va a dar espacio para comentarios y también para un pitch, ¿no? Es decir, yo puedo usar mi comentario para presentarle la moción en 4 o 5 líneas, ¿no? Nuevamente, ese espacio es muy importante en general y también luego la discusión se espera ese libre intercambio de ideas, ¿no? Importante, nuevamente, como para hablar sobre el spreadsheet y todo lo demás, am, hay formas para garantizar la confidencialidad de los puntajes. Yo hago eso cuando presento spreadsheets. Lo que hago es presentarlo tapando los puntajes. Es decir, sabes en qué casilla te toca puntuar, ¿no? De hecho, al final del taller puedo mostrar brevemente cómo es un spreadsheet mío de puntuación, solo para que quede claro. Am, o sea, sabes, nuevamente, como les digo, qué criterios se usan y sabes de quién es esa barra o esa columna de puntuación, pero hasta antes de la discusión está tapado de negro. ¿Para qué? Para que nadie base su puntaje en lo que alguien más puntuó. Yo respeto mucho a esta persona en adjudicación y esta persona le puso un 2, entonces yo también le voy a poner un 2, a pesar de que para mí es un 4. Y tampoco ese es el punto, ¿no? O sea, nuevamente, yo no estoy pensando en mi call cuando estoy jugando un debate, pensando en cuál podría ser el posible call que tiene el equipo, la otra persona que está juzgando, ¿no? Nuevamente yo lo puedo cambiar y es bueno también poder ceder, pero no debería basar mi puntaje en otras opiniones, por lo tanto creo que lo mejor nuevamente es dejarlo en negrito, ¿no? Es decir, ya veo que esta moción me gusta mucho, aunque reconozco que puede ser muy riesgosa. El resto del equipo le ha puesto 3. Para asegurarme que sube puntaje, que esté en la final, le meto 5. No, pues, estamos puntuando no con base en los criterios correctos, sino básicamente pensando en los otros puntajes, ¿no? Por eso lo pongo así negro, nuevamente algunos equipos no lo hacen, depende de cada quien. Y como creo que es bastante intuitivo, la puntuación es el primer paso antes de la corrección, ¿no? Y por eso hay aquí otro interesante equilibrio, ¿no? Uno debe asumir la moción como se ha presentado, ¿no? Es decir, yo veo la moción tal cual está en el pool y me pregunto, si la moción sale así el día de mañana, yo estaría feliz, ¿no? Y mientras más feliz esté, evidentemente, mejor va a ser el puntaje, ¿no? Mientras menos feliz esté, evidentemente va a ser peor. Porque algunas veces yo le pongo 5 a una moción, ¿no? O le pongo el puntaje máximo, asumiendo que la moción ya está lista, pero en mi cabeza en verdad pienso lo contrario. Digo, oye, creo que la moción me gusta mucho el tema, pero el fraseo no me gusta. Si eso es cierto, entonces la moción no tendría que recibir el puntaje más alto, porque hay algo que impide que esté perfectamente bien para el día siguiente. Entonces, nuevamente, hay que puntuar la moción como esté, ¿no? Nuevamente, y muy importante, igual yo debería tomar en cuenta el potencial de la moción, ¿no? Razonablemente. Es decir, ya, el fraseo de la moción está raro, pero tiene muchísimo potencial. Entonces, evidentemente, yo puedo compensar ambas cosas y decir, ok, quizás la moción como está requiere bastante trabajo, bastante chamba, pero es una moción que si es que se pule, sería buenísima. Entonces, no le pongo 3, le pongo 4, ¿no? O una moción que, como está, puede quedar como un 2, pero creo que se puede corregir y le pongo un 3, ¿no? De 5, ¿no? O sea, del 1 al 5. Nuevamente, depende de cada quien, pero es importante balancear ambas cosas. Es importante nuevamente reconocer que la moción debe puntuarse pensando en cómo saldría en el torneo, pero también podemos tomar en cuenta el potencial, ¿no? Y con eso voy con la última parte en el contexto de puntuación. Obviamente, si la moción está bien y la moción tiene 4 de promedio o tiene 5 de promedio, ¿no? Evidentemente no hay tanto que discutir. Nuevamente puedo discutir la alocación, ¿no? O sea, en qué ronda la voy a poner más tarde. Entonces, nuevamente, tampoco es, y no me gusta tampoco la idea de discutir por discutir, ¿no?
Sobre todo cuando el tiempo es limitado, ¿no? Si tienes que preparar un pool de 10 mociones, tienes una reunión de adjudicación, porque la gente tiene trabajo, tiene estudios, lo que sea. Y básicamente hay dos que están muy bien puntuadas. No tendría mucho sentido darle demasiado tiempo a esas dos, ¿verdad? Aún así, puede ser revisada, incluso si la puntuación es de consenso. Es decir, nuevamente, tenemos un 4 cada uno, pero dado que un 4 puede significar cosas diferentes para todas las personas, yo igual puedo preguntar, ¿hay alguien que tenga algún comentario particular con la moción? Nuevamente, yo puedo revisar los comentarios que hay en el spreadsheet y ver, mira, hay este comentario, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no? Igual, una moción puede tener tres, ¿no? Puro tres, y aún así, el tres para alguien puede ser, mira, esta moción me parece promedio, o sea, me parece, para otra persona esta moción es demasiado buena, pero está mal fraseada, ¿no? Entonces, nuevamente, el tres puede significar algo diferente. Entonces, vale la pena sugerir la discusión, pero tampoco yo creo que es bueno forzar una discusión cuando el consenso existe, ¿no? Sobre todo, nuevamente, esto aplica para las mociones que ya están arriba en el pool, que evidentemente probablemente van a ser aprobadas, sí o sí. Bien, algunas cuestiones técnicas, nada más para dejarlo súper claro. Criterios de puntaje con escalas claras, ¿no? Es decir, del 1 al 5, del 1 al 10, y uno nuevamente puede discutir si va a haber medios puntajes o no, depende de cada quien. Como ya les decía antes, siempre me pasa que yo me adelanto a lo que está en la presentación, pero bueno, ya lo saben, se puede ajustar el documento para preservar anonimato de puntajes. Nuevamente, el documento debe priorizar la practicidad para la gestión de las mociones, ¿no? Por ejemplo, una función para poder ordenar luego las funciones según puntaje, ¿no? Para no estar revisando una por una, sino estar revisándolas, por ejemplo, ok, ya, estas 5 primeras mociones de la lista están con puntajes muy altos, las pasamos rápido y luego nos concentramos mucho más en las más eh, complejas, ¿no? Es que es lo que suele pasar, ¿no? Uno cierra la moción que ya está segura, las pone en la preselección y uno luego se dedica a discutir más las que son más complejas, ¿no? Nuevamente, un buen documento tiene que garantizar espacio para comentarios de las personas, para que alguien proponga y también para el rewarding, ¿no? Es decir, para rearmar la moción, ¿no? Nuevamente, cuando paso estas funciones a preselección, debería incluirse una parte en la que uno dice, oye, mira, ¿sabes qué? Ah, vamos a preseleccionar esta moción, pero acá al lado está esta columna donde puedes poner una sugerencia de nuevo info slide, ¿no? Y nuevamente, garantizar una redacción sistematizada y evitar en lo posible los medios. Aquí voy con esto, que suena un poco chino. Fraseemos las mociones y tratemos de frasearlas al ponerlas en el pool, como probablemente saldrían en un torneo. Es decir, no pongamos esta idea, ¿no? O se debería, no, o sea, pongámosla con el fraseo que la queremos ya, ¿no? Esta cámara considera que debería pasar tal cosa, ¿no? Y nuevamente, mantener un fraseo sistemático, ¿no? No es como que, voy a poner esta cámara eh, como apoyaría a X cuando el fraseo sistemático es esta cámara apoya a X, ¿no? Entonces, nuevamente, garantizamos que el fraseo esté estandarizado, ¿no? Pero ya esa es la parte básicamente un poco de revisión básica y el contexto, y ahora sí vamos con la carne de lo que estamos presentando. Criterios de valoración, ¿ok? Y esto es muy importante porque los criterios de valoración um, son centrales para discutir y puntuar las mociones. No sé si me corresponde en el taller profundizar de forma demasiado amplia en este tipo de cosas, porque evidentemente puede ser otro tema de taller, ¿no? Como cómo valorar mociones, cómo pensar mociones, cómo analizar mociones. Pero ya que vamos a hablar de puntuación, la puntuación es la valoración de las mociones, entonces me parece que tiene sentido igual hablar de esto, no pueden tener mi perspectiva y contrastarla con la de alguien más. Yo pienso en 5 cosas centrales al momento de valorar una moción. La primera es la accesibilidad. Por si acaso, este fraseo, o sea, en cada uno es un fraseo que yo he pensado, ¿no? Igual me lo he robado de varios lugares, de mucha gente con la que trabajo en adjudicación, en la que estoy eternamente agradecido, pero creo que he llegado a esa conclusión por mi cuenta, ¿no? Y es, primero, accesibilidad, ¿no? Y para mí ese es el criterio o el principio de la accesibilidad, ¿no? Y es que así leída, la moción puede debatirse sin complicaciones por equipos promedio de la ronda. Esto es muy importante porque el criterio de accesibilidad no presupone
que esta moción solamente puede ser debatida de buena manera en salas altas, ¿no? Ok, esta moción presupone que la gente es experta en el sistema financiero de Chipre. O esta moción presupone que la gente conoce a profundidad la historia en X contexto. Ya. Evidentemente, esa no es una regla que produce, que genera accesibilidad, ¿no? Por obvios motivos, ¿no? Porque evidentemente estamos enfocándonos en un público demasiado limitado. Entonces, nuevamente, el equipo promedio de la ronda, ¿no? En el torneo, evidentemente no la debatiría bien. Entonces, el criterio allí no se cumple, ¿no? Lo segundo es dentro de la accesibilidad es que los argumentos sean suficientemente intuitivos y ponderables. Es decir, no solamente es que la temática de la moción sea accesible para la gente promedio, sino que los argumentos en ambos lados puedan ser fáciles de intuir. Es decir, puede ser que el conocimiento particular de una temática me ayude, pero la lógica detrás es una lógica que es probablemente accesible para una persona promedio, ¿no? Es decir, nuevamente yo puedo no saber mucho de política estadounidense, pero puedo saber lo básico de política y puedo aplicar eso para ganar. Ojo, nuevamente, no quiere decir que las mociones con temas específicos sean inaccesibles. Nuevamente, si tienes la lógica básica y puedes construir un buen argumento a partir de esa lógica, da igual si hay mejores argumentos que se pueden construir a partir de conocimiento específico. Lo importante es que yo pueda acceder a un buen argumento sin ser experto. Entonces, nuevamente, no implica que todas las mociones sean sobre temas hiperaccesibles, sino es que aun cuando la moción pueda ser compleja, igual pueda ser medianamente accesible, ¿no? Y nuevamente, que los puntos sean intuitivos también quiere decir que sean buenos puntos en ambos lados, ¿no? De nada me sirve decir, ok, hay 3 puntos muy intuitivos en gobierno y un punto muy intuitivo en Oppo. No, pues, en este caso, evidentemente, no me está conveniendo en lo absoluto tener la moción, digamos, así, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como les decía, eso era importante en cuanto a accesibilidad, que podamos tener nuevamente 3 argumentos de un lado, 3 argumentos del otro que sean igualmente intuitivos. Y eso nos lleva a el balance. El balance es muy importante porque implica varias cosas. No solamente implica que la moción tenga igual cantidad de posibles argumentos en ambos lados, sino, y lo más importante, es que la moción no debe imponer mayores cargas de prueba a un lado y en principio no le debería exigir más a un equipo que a los otros. Nuevamente, a un equipo. Porque puede pasar que una moción sea balanceada, pero en cámaras altas. Pero el problema es que se hace más difícil, por ejemplo, para baja oposición porque hay poco material para extender, o nuevamente es una moción donde baja oposición depende demasiado de lo que haga alta de Oppo, lo cual hace que tengan un prep muy caótico, o es una moción en la que lo que hace el primer gobierno puede cambiar a un nivel demasiado exagerado el debate y hace que nuevamente toda la carga esté a primer gobierno, o más bien una moción donde el primer gobierno tiene que hacer demasiadas cosas, ¿no? O sea, el primer gobierno tiene que aclarar 5 cosas, tiene que modelar, tiene como que 25 cargas en el debate y lo hace bastante difícil, ¿no? Nuevamente, el balance va más allá del equilibrio de argumentos. Sí es la base, ¿no? Que podamos tener líneas suficientemente persuasivas en ambos lados, que hay una cantidad más o menos equilibrada de contribuciones en ambas bancadas y que nuevamente las ponderaciones, los encuadres y reencuadres estén de alguna manera bien distribuidos entre las bancadas también. Y que nuevamente haya estrategias ganadoras suficientemente accesibles en ambos lados y en una buena proporción, ¿no? Y por tanto, no es una moción que puede romperse con facilidad, ¿no? O sea, no debe haber un silver bullet, que es básicamente un argumento que si sale, hace que sea casi imposible perder, ¿no? O sea, si sacas este argumento, es casi 100% seguro que ganes. En una buena moción, cada argumento bueno también tiene una buena respuesta y así una buena ponderación, una buena contraponderación, etcétera, ¿no?
Y eso nuevamente nos lleva a la tercera cosa, que es la amplitud, ¿no? Y es que la moción ofrece, no, nuevamente, la moción más deseable debería ofrecer suficientes contribuciones persuasivas para todo equipo promedio de la ronda, sin importar su posición, ¿no? Nuevamente, yo no debería asumir que solamente los buenos equipos, o sea, los equipos mucho más arriba del promedio, o bastante más arriba del promedio, podrían extender en la moción. No, debería ser una moción que se puede extender incluso si estás en una sala más o menos buena. Nuevamente, también depende mucho de la ronda en la que la vas a ubicar, ¿no? Puedes poner una moción menos amplia en ronda uno o ronda 2 y más bien poner una moción mucho más amplia en ronda 5 o 6 porque ahí ya hay un nivel mucho más parejo entre las salas, ¿no? Puede ser. Nuevamente, aquí ya depende de muchos criterios del equipo en particular, pero la idea es que puedas tener extensiones que sean, uno, suficientemente accesibles, dos, que puedan ser bien ponderadas con el material intuitivo de cámaras altas. Esto es muy importante y quiero hacer mucho énfasis en esto. No puede ser que digas, mira, esta moción es amplia porque hay estas dos posibles extensiones. Y resulta que esas dos posibles extensiones en verdad no van a ganar el debate, porque son extensiones muy marginales. Ya, ese evidentemente es un gran problema, porque una extensión muy marginal o una extensión que es igual poco ponderable y con altas, evidentemente sigue generando una carga demasiado grande para cámaras bajas, y eso no es lo que uno quiere. Entonces, nuevamente, tienes que pensar en que la extensión pueda ganarle a cámara alta, pero también que sea accesible, porque puede ser la extensión ganadora, pero es una extensión que depende de mucha info específica. Entonces, evidentemente, no te conviene, ¿no? Esos son cuanto a los primeros tres criterios. Cuarto criterio es el de posicionamiento, ¿no? Y es que la moción responde adecuadamente a la ronda y tipo de debate asignado, en sintonía con los principios de VP y las intenciones del torneo en particular, ¿no? Es decir, si la moción básicamente es buena, pero parece ser poco, es corta, quizás es buena para World Schools, para Australs, pero no es buena para VP. La moción es muy, muy buena, pero es una moción económica en un torneo temático, ya. Evidentemente la moción quizás ahí no pertenece, ¿no? Nuevamente es importante también reconocer el posicionamiento de la moción. La moción es un tema interesante, pero un lado necesariamente tiene que sacar material ofensivo. Ya. Evidentemente ahí la moción probablemente debería ser puesta en duda, ¿no? Obviamente esto puede ser un poco más difícil de asignar cuando no hay una regla en el torneo, ¿no? Es decir, es un torneo open cualquiera. Aún así, nuevamente, si yo veo ya tres mociones de economía en el pool, digo, ok, esta moción es más repetida, entonces probablemente le califico un poquito menos, aunque tampoco nuevamente debería castigar a una moción solo porque se parece a otras en el pool, ¿no? Y nuevamente, este criterio también aplica luego para cómo voy a alocar las mociones. Luego, nuevamente, no todas las mociones son buenas para todas las rondas. Eso probablemente lo va a dar otro taller, pero lo dejo como una idea importante, ¿no? Y finalmente la relevancia, ¿no? Y es que la emoción ofrece una serie de discusiones relevantes para la arena pública. Yo trato de frasearlo de la manera más amplia posible. Nuevamente, lo que uno entiende por arena pública varía muchísimo, pero la idea es que pueda ser una emoción que sea socialmente valiosa, ¿no? Es decir, que tenga una aplicación social. Puede ser una emoción que sea retadora por lo que propone, ¿no? Es una emoción hipotética, de algo medio loco, ¿no? Puede ser una emoción novedosa. Nuevamente, estoy hablando de puede, no tiene que ser novedosa, ¿no? Pero puede ser algo de un tema que está recién en moda. Pero lo importante, y en verdad para mí el único criterio que no es un puede, sino que es un debe, es que debe ser académicamente estimulante, ¿no? Es decir, si yo debato sobre, no sé, qué, ah, qué mano es mejor, la izquierda o la derecha, fácil en un debate de masters, no sé, puede ser un debate medio loco, pero
no me parece académicamente estimulante, ¿no? Debatir sobre Batman me parece muy académicamente estimulante porque puede ofrecer debates morales buenísimos, ¿no? Entonces, nuevamente, no tiene que ser un tema serio para ser académicamente estimulante, sino que debe permitir una serie de discusiones e ideas. Nuevamente, esto ya es la parte más subjetiva, ¿no? Es decir, estos tres criterios son mucho más sistemáticos, más rígidos, más universales. Estos dos son más subjetivos y por lo tanto son más secundarios, pero igual para mí estas cinco cosas deben estar muy presentes al momento de pensar mociones, calificarlas y asignarlas. Vamos a ver ahora algo más entretenido. Vamos a ver cada una de las como posiciones. He planteado esto del 1 al 5 nuevamente siendo 1 el peor tipo de emoción, 5 el mejor tipo de emoción. Y este es como cómo se vería potencialmente una emoción con este puntaje, como un tipo ideal, siguiendo la lógica weberiana del tipo ideal. Nuevamente, ninguna emoción, o sea, una emoción no tiene que cumplir los 5 criterios o todo lo que estoy mencionando aquí para que tenga un 1 o un 5 de la misma manera en que, por ejemplo, la tabla de Varsovia para los puntajes no tiene que cumplir la persona todo para recibir un puntaje, ¿no? Entonces, sobre 1 y no debería pasar. Esta es una moción que probablemente es moralmente problemática y que fuerza una discusión indeseable. Ojo, y esto es muy importante, no debería ponerse una moción con una calificación muy baja solo porque está en contra de mis creencias personales, de mi posicionamiento moral o algo así. He escuchado varias personas en discusiones que dicen, mira, esta moción no es progresista, la gente en el circuito es progresista, por tanto no debe pasar. O literalmente gente que ha dicho, yo no creo que eso se pueda debatir, la mayoría de gente del circuito piensa como yo, le pongo 1 o 2. Ya, eso no es un criterio. O sea, no somos la liga por la moral y la decencia, somos un circuito de debate, queremos debatir cosas. Entonces, para que algo sea moralmente problemático, nuevamente, tiene que forzar una discusión que es indeseable, ¿no? Negar por completo una identidad es indeseable, ¿no? Eh, Apelar a destruir por completo la dignidad de todos los seres humanos puede llegar a ser indeseable, ¿no? Nuevamente, no es lo mismo debatir, oye, esta cámara permitiría la tortura, a decir, esta cámara apoya torturar a perritos inocentes. La primera es debatible porque fuerza una discusión que puede ser deseable, ¿no? Sobre si a nivel moral, a nivel utilitario, está bien torturar o no a un terrorista. La segunda, evidentemente, no tiene una discusión deseable, ¿no? No hay ningún motivo razonable o moralmente positivo de torturar animales, ¿no? O sea, inocentes, porque sí. Entonces, evidentemente la primera puede ser debatida y la segunda no. ¿No? Nuevamente, también una moción que fuerza a un debate inexistente y sin clashes evidentes, ¿no? O sea, es una moción que no parece tener una discusión detrás, ¿no? O sea, es como, esta cámara, no sé, lamenta que Bruno Mars no venga a Perú más seguido. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el clash? O sea, no parece ser un debate que exista, es decir, es como, ok, lo lamentas porque la gente de Perú no está tan feliz uh, y lo apoyas porque Bruno Mars cuida otros lugares, pero no parece ser un debate con muchos clashes o muchos puntos de choque, ¿no? Que algo pueda estar a favor y en contra no quiere decir que tenga un clash suficiente o evidente, ¿no? Entonces, nuevamente, ahí es el criterio, ¿no? Me dedico mucho más a hablar de los uno, porque luego a partir de que el uno quede muy claro, ir subiendo, ¿no? Entonces, nuevamente, también implica que una moción puede ser un uno, es decir, que no debe pasar, si es que fuerza la exclusividad o la comparativa a un nivel demasiado obvio, ¿no? Es decir, es un problema que a veces pasa con las mociones, ¿no? Yo fuerzo que algo sea excluyente cuando en la materialidad no es excluyente, lo cual genera evidentemente un grado de marginalidad enorme en el debate, ¿no? Ojo, yo puedo plantear una excluyencia hipotética sin que eso implique, nuevamente, merecer un uno en la moción, ¿no? Ah, no sé, yo puedo plantear la moción, esta Cámara prefiere religiones de tipo A, de tipo, no sé, jerárquico,
en vez de religiones no jerárquicas. Ya, ambas existen en la materialidad, pero tiene que ver con cuál preferiríamos que sea dominante, ¿no? O esta Cámara preferiría priorizar el gasto público en tiempos de crisis, ¿no? A las empresas en vez de los individuos. Nuevamente, es de priorizar cosas. Eso no es una mala moción, aun cuando la excluyencia no es completa. Pero si yo digo, no sé, esta Cámara invertiría más en salud que en educación, eso no tiene mucho sentido, porque la materialidad de ese trade-off es, o sea, es poco claro, ¿no? Cada presupuesto, o sea, cada sector tiene un presupuesto, entonces está forzando la exclusividad, ¿no? O esta Cámara prefiere, no sé, tener hijos o tener mascotas. Como, o sea, la gente tiene ambas, ¿no? O sea, obviamente sería diferente a decir, si eres una persona que tiene poco espacio y todo lo demás, puede tener una mascota. Igual es una emoción rara, ¿no? Pero nuevamente, mientras más forzada la excluyencia, peor. Luego, una moción que no tiene más de dos posibles argumentos por un lado, evidentemente no debería pasar. O sea, si la moción tiene un argumento y con las justas tiene un segundo argumento, evidentemente es muy poco amplia, entonces tampoco debería pasar. Y nuevamente, es una moción claramente favorece a un lado y tiene silver bullets, como ya lo discutimos, tampoco debería pasar, ¿no? Este es el panorama de una moción puntuada como uno. Moción puntuada como dos. Un dos, para mí, me genera muchas dudas. Es decir, creo que en algún escenario esta moción podría pasar, pero requiere bastantes cambios, ¿no? Eso es un 2 de 5 para mí. Entonces, el clash existe, o sea, aquí sí hay clash, pero igual me parece marginal o me parece poco amplio, ¿no? O hay un clash muy bueno, pero otro clash es igual poco amplio, ¿no? Nuevamente, puede ser una moción que quizás en World Schools funcione muy bien, ¿no? Pero en otras no. Entonces, nuevamente, también puede ser una moción donde hay extensión, sí, pero en salas promedio es probable que igual los equipos se queden sin extensión, entonces nuevamente puede ser quizás un poco injusto. La comparativa es probable, pero no es tan realista. Es decir, está forzando un trade-off en el debate, ¿no? Te están obligando a elegir algo que en la materialidad, en algún caso, podría ser un trade-off, pero que genuinamente casi siempre no lo es, ¿no? No sé, por ejemplo, como les decía, ¿no? Quizás la moción de siendo una persona promedio en un contexto sin tanto dinero, esta Cámara preferiría tener un hijo a tener una mascota, ya. La comparativa puede pasar, sí, pero igual sí es un trade-off algo forzado y no parece compensar una cosa a la otra, ¿no? Luego, es una moción donde existe cierto material en alguna cámara que le da demasiado poder, ¿no? No es igual a que la moción sea totalmente desbalanceada, pero sí es, hasta cierto punto, algo desbalanceada, ¿no? O sea, es una moción donde tengo certeza de que un lado tiene un beneficio mayor. Quizás no sea tan grande y puedo discutirlo, ¿no? En el caso de la uno es evidente que está desbalanceada y por lo tanto me cierro en eso. En la segunda lo puedo discutir, pero aún así hay desbalance, ¿no? Y nuevamente uno puede decir, mira, en esta moción el problema es que el debate detrás puede ser interesante, pero el fraseo genuinamente no da este debate, ¿no? No es igual a que el fraseo puede mejorarse, es que el fraseo está mal, ¿no? Si el fraseo está mal, pero el debate detrás es valioso, también podríamos considerarla entonces quizás un 2, ¿no? Como me genera muchas dudas, no la pasaría, pero la podríamos arreglar. Luego, moción número 3, este guapetón. Eh, 3 me parece que es el criterio más difícil para clarificar. Yo le he puesto el siguiente error. Es una moción que no me gusta más de lo que me disgusta. Es decir, es una moción que es interesante, que puede funcionar, pero tampoco me fascina, ni es que tampoco me guste mucho. Es decir, es una moción que no le encuentro algo particularmente malo, pero a la vez no me termina de convencer, ¿no? Entonces, no es una moción a la que le encuentro un error demasiado fuerte, pero que tampoco me fascina, ¿no? Entonces, por ejemplo, puede ser una moción clásica y razonable,
pero que en cierto contexto ya es demasiado repetida. Entonces es como, o sea, no es mala la emoción, pero siento que está muy repetida, un 3, ¿no? Es una emoción con clases, claro, me parece que el clash está bien, me parece que existe, pero la amplitud y la extensión puede ser algo riesgosa. Nuevamente, podría conversarse, podría estar en una sala más, en una primera ronda, entonces es un 3 de 5, ¿no? Es una emoción que parece solo funcionar en ciertos contextos o rondas, ¿no? Es decir, nuevamente, ¿no? Una emoción que, dado cómo está hecha y dado que es muy obvia, solo puede funcionar en una final novata. O dado que es una emoción algo corta, solo funciona en ronda 1 o ronda 2, probablemente dado que es una emoción que te permite trabajar, o sea, no puedes trabajar con tanta flexibilidad con esa emoción, creo que se le puede poner un 3. Ojo, si es una emoción muy buena pero difícil, no le pones 3, ¿no? O sea, ya esta emoción solo la veo en eliminatorias, 3 ya. Tampoco, eso no tiene mucho sentido, ¿no? Porque realmente sí te está gustando más de lo que te disgusta, ¿no? Entonces, ningún criterio tampoco es tan rígido. Una emoción que tiene potencial, pero cuyo fraseo no parece ayudar mucho, ¿no? O sea, nuevamente, aquí es que el fraseo está mal, pero la emoción tiene potencial, ¿no? Aquí es que el fraseo no está mal, pero claramente se puede mejorar. Es bastante, ¿no? Que es una emoción que se frasea como lamenta, pero en verdad es una emoción de apoyar y el lamenta sí le genera algo de problemas. O es una emoción que no funciona si es que no es política. Entonces hay que ponerla política. Entonces, nuevamente, aquí la emoción tiene potencial, pero el fraseo no me gusta para nada y tiene problemas, ¿no? Pero igual es algo que se puede subsanar, ¿no? Aquí es más difícil subsanar, ¿no? Es como el fraseo, además de que no me guste, no me queda tan claro si se puede subsanar. Aquí sí tengo más o menos claro cómo se puede subsanar, ¿no? Y en lo personal también puede ser una emoción cuya temática no es tan interesante, pero puede funcionar. Y nuevamente, no está mal a veces tener criterios algo subjetivos para puntuar las emociones, ¿no? Es decir, esta emoción, o sea, francamente me aburre el debate, pero me parece que es funcional. No me parece tan académicamente estimulante, pero puede ser interesante. Nuevamente, no porque te aburra o porque parece como como, no sé, poco estimulante, le pones 2, ¿no? Le pones 1. No, o sea, si la emoción puede funcionar, igual le puedes poner 3, ¿no? Porque igual, aunque no te guste tanto, tampoco te disgusta tanto, ¿no? Así es como yo creo que se puede ver un 3. 4. Me gusta, pero puede discutirse. Es decir, esta es una emoción que te gusta, pero igual valdría la pena tener alguna discusión. Por ejemplo, la emoción tiene clashes muy pertinentes, pero igual puede revisarse qué tan amplia es. Creo que es amplia, pero puede ser igual motivo de revisión. Se ven extensiones ganadoras, pero igual vale la pena comparar con el resto del equipo la viabilidad, ¿no? Es decir, quizás se me ocurre la extensión, creo que puede ganar, pero sí me gustaría conversar qué tan fácil es llegar a esa extensión, ¿no? Luego, el fraseo está bien, pero creo que hay un mejor fraseo. Es decir, creo que la emoción se apoya, pero mejor es se opone, ¿no? O el if slide está bien, pero se puede acortar un poco, ¿no? O se puede arreglar algo más. Evidentemente ahí también puede hacer lo mismo, ¿no? Aquí quizás sí es el fraseo más problemático, ¿no? Es decir, el if slide está bien, pero te sopla argumentos. No. Aquí el if slide está bien, no te quita mucho, pero tampoco te aporta. Entonces vale la pena, no sé, cortar, ¿no? Luego, quizás esta emoción me gusta mucho, pero también creo que solo funciona en alguna ronda, solamente funciona si es que los equipos saben X. Entonces quisiera preguntarle al resto de ADFU si es que es probable que los equipos sepan X. Nuevamente le pongo también toma tu 4, ¿no? Pa, ¿no? Eh, la emoción es confiable, ¿no? Pero igual merecería una revisión adecuada, ¿no? O sea, me parece que es una emoción que ya ha salido o que la he visto alguna vez, pero igual podría conversar. Nuevamente, si la emoción me gusta, pero igual hay alguna cosa que se le puede añadir o conversar, es un bueno. Y finalmente, un 5, ¿no? Es una emoción que debe pasar como está. O sea, si la emoción pasa mañana, excelente, ¿no? Clashes amplios y funcionales, claros y accesibles, extensiones y encuadres ganadores con suficiencia en ambos lados. Balance adecuado que evita un mayor poder en ninguna cámara. Es decir, todas las cámaras pueden practicar la emoción sin problemas. Un fraseo suficientemente bueno y preciso, tanto en la emoción como en un posible infoslide,
y por lo tanto no necesita mayor revisión. Y para el torneo particular es una moción que cumple con todos los requisitos, ¿no? ¿Cuál es el mejor ejemplo para mí de una moción así? Evidentemente yo diría la moción de la ronda 5 de este último se mude, la pueden buscar. Me parece que era una moción que cumplía perfectamente bien con todo y si yo la, he visto, si yo la hubiera visto en un pool, le hubiera puesto un 5. Bien, voy a cerrar con el taller ahora. No me pasó demasiado del tiempo que quería dar. Quería que esto fuera de 20, creo que lo he hecho de 30, y si no paro voy a 40. Así que voy a hablar solamente de forma muy breve de casos anómalos, ¿no? Por ejemplo, si no sé mucho del tema, debería asumir que puedo ser una persona promedio. Es decir, la emoción no la entiendo tanto porque no sé el tema o porque genuinamente no veo muchas cosas alrededor de ese tema. Es decir, no soy experto en economía y es una emoción económica compleja. Ya, no debería ponerle un 1 porque no le entiendo y tampoco debería ponerle un 5 porque, me parece brillante porque no le entiendo. No, debería asumir, ok, si yo mañana la debatiera, podría debatirla, o sea, si yo mañana me ponen esta moción en un torneo, la podría debatir como está. Si en verdad, genuinamente es casi inaccesible, quizás es una moción de 2, ¿no? En algún caso de 1, pero probablemente de 2. Si quizás llego a entender por dónde va el debate, pero igual me gustaría tener mucha más información, entonces puede ser un 3. Si entiendo el debate, pero aún así me quedan algunas dudas porque no sé mucho del tema, son 4. Entonces, nuevamente, no es que, sé el tema, entonces, no sé el tema, entonces le pongo 1, le pongo 5. No. Y también, o sea, si la moción me, me genera muchas dudas porque no sé cómo debatirla, preguntarme, ¿es un problema de info específica o es un problema de básicamente fraseo y de la moción en sí misma, ¿no? Nuevamente, si la moción está repetida, evitar criterios fulminantes. Nunca me voy a olvidar en un tipo de adjudicación cuando alguien le puso una moción 1 o 0 porque dijo que una persona que va a ir al torneo a debatir la había debatido en un debate de práctica hace un año atrás, que me parece genuinamente el criterio más, ah, no sé, o sea, locuaz y honestamente sin sentido que alguna vez he escuchado. Es decir, no puedes poner una moción 1 porque una persona debatió algo similar en un torneo hace mucho tiempo. O sea, nuevamente, no hacemos el torneo para una persona, hacemos para todos. Entonces, nuevamente, la moción puede ser repetida, pero puede funcionar bien. Entonces le pongo un 4 o le pongo un 3, ¿no? Nuevamente, la moción es repetida porque la he visto antes, pero la he visto en un torneo en inglés, o la he visto en un torneo Pro-Am, o la he visto en un torneo hace 2 años. Entonces le puedo poner igual un 5, que no es algo que se haya debatido hace mucho tiempo, ¿no? Nuevamente, yo al menos no soy fan de la novedad por la novedad. Eso genera emociones que son nuevas, pero son poco confiables. La idea es un equilibrio, ¿no? Entre novedad, confiabilidad, donde la confiabilidad igual me parece que debe ser más importante que la novedad, pero evidentemente, si ya la emoción me parece a mí, por ejemplo, muy repetida, le puedo poner un 3 porque igual creo que puede funcionar, no sé, final novata, en ronda 1, pero si ya la emoción me parece que eso es lo que sale demasiado, entonces mejor le pongo un 2, ¿no? Entonces, evidentemente, ya depende de cada quien, ¿no? Nuevamente, si la emoción no está fraseada de buena manera, se puede puntuar como potencial, pero en la medida en que nuevamente reconozco que la emoción puede cambiarse, o sea, puede mejorarse. Quizás no sepa exactamente cómo, pero sí veo por dónde puede estar el cambio. Ya, entonces le puedo dar una chance a la emoción. Pero no quiere decir que sí o sí tenga que darle una chance si en verdad no me convence, ¿no? Si la emoción conflictúa mis posiciones nucleares, nuevamente, o sea, mis posiciones personales, mis creencias morales, religiosas, políticas, lo que sea, exigir mi objetividad, ¿no? Como persona promedio. Nuevamente, no descartemos temas solo porque no sean de izquierda, ¿no? Lo digo tal cual, porque casi nunca me ha pasado, esta moción implica defender algo de izquierda, no la apruebo. Jamás me ha pasado. Esta moción implica defender algo de derecha, no la apruebo. Me ha pasado varias veces, ¿no? Siendo yo de izquierda, igual creo que es un problema que no tratamos sobre cosas de derecha, así que evitemos eso.
Finalmente, nuevamente, que sea mi emoción no debería implicar un ejercicio de humildad forzada, como, me gusta mucho mi emoción, pero le voy a poner un 3. No, ponle lo que creas que la emoción merece. Tampoco vayas al otro extremo, decir, quiero que esta emoción pase porque me parece chévere, le voy a poner un 5 y en verdad no es un 5. O sea, sé objetivo, ¿no? Bueno, de forma anticlimática, eh, solamente quiero mostrarles lo que les dije que les iba a mostrar, así que debe un segundo. Sí creo que es importante, de todas maneras, reconocer que am, el contexto de puntuar mociones debe tomar en cuenta también qué tan probable es que yo pueda arreglar o no arreglar algo, ¿no? Y con eso cierro. O sea, la, pra- el criterio para poner mociones siempre va a tener que ver con lo que es posible hacer y lo que no se puede hacer, ¿no? Entonces, si tengo tiempo libre y quiero trabajar mucho en una emoción y creo que tiene mucho potencial, eso puede hacer que le ponga un 4 en vez de un 3, etcétera. También me parece válido. O sea, nuevamente, no olvidemos que esto pasa en el mundo real, en un torneo, tenemos 2 días, o sea, no hay que olvidarnos tampoco de eso, ¿no? Ahora sí, les quería mostrar finalmente cómo para mí es una plantilla de adjudicación y emociones, como lo que les decía. Nuevamente, aquí está los votos y aquí puedes poner los nombres de las personas. Aquí uno puntúa, ¿no? Y te arroja, por ejemplo, acá te arroja el total y nuevamente ya puedes luego ordenar las emociones según el total y tú ya le quitas esta cobertura negra cuando ya es momento de conversar las emociones. Nuevamente, aquí está para info slide, moción, y aquí los comentarios. Uno puede poner aquí la propuesta de la moción y aquí uno puede comentarlo, ¿no? Luego, a partir de la puntuación y la calificación, se pasa a información previa, donde se asume la moción, la información, o sea, el info slide, ¿no? El tema y la moción, para que no estamos repitiendo una moción demasiado, y aquí los cambios pendientes, ¿no? Y finalmente luego podemos, no, perdón, solamente jueces. Luego podemos ya armarlas según el pool, nuevamente tomando en cuenta los puntajes, ¿no? Que hemos obtenido, los totales, la relación con el resto del pool y nuevamente los cambios que hemos hecho en la plantilla. O sea, nuevamente, puede que una emoción aquí tuvo un 3 de promedio, ¿no? O un 15 total, imagínense que eran 5 personas, pero aquí la cambiamos y se puso tan buena que se puso a un casi 5. Entonces, debo tomar en cuenta igual lo que está aquí, ¿no? Porque esa es la emoción final, ¿no? Y bueno, también incluye una leyenda con exactamente lo que acabo de decir ahora, ¿no? Para también nuevamente tener muy en claro lo que la gente quiere. Esta es una plantilla que no es enteramente mía, o sea, la he armado tomando en cuenta cosas que he visto en algunas plantillas, por ejemplo, una que vi que puso Claudia Maceyuska, otra que pusieron otras personas antes, y que nada, les agradezco a todas las personas que han contribuido de alguna manera al taller, y nada, desearles muchísima suerte a todas las personas en trabajo de adjudicación. Es una experiencia muy reconfortante, muy divertida y académicamente estimulante hacer la adjudicación. Así que si la gente no lo ha hecho y quiere asumirlo y tiene la posibilidad de hacerlo, sea por invitación o por postulación, vale la pena hacerlo. Nuevamente aquí la clave es tener las cosas básicas claras. Nada, desearles mucha suerte y cualquier cosa me pueden comentar por los canales que ya conocen.